añade echo, añade space, quita jog speed adjust y busca un momento chulo. Every time I look into your eyes, I see the future. Hola a todos y todas, bienvenidos a la primera masterclass de la formación gratuita de Plastic. Mi nombre es Albert Salinas y yo doy las clases aquí en Plastic. En primer lugar, soy el tutor y el profesor de un módulo que ofrecemos durante un mes de Marketing y Music Business en Plastic, Barcelona, también online. Y por otro lado también doy las clases de géneros musicales, de music business y de asesoramiento legal también en los cursos de DJ y de producción aquí en Plastic. Entonces hoy de lo que vamos a hablar durante esta hora y media, 2 horas en esta masterclass va a girar alrededor del music business, es decir, del entorno de la industria musical. Y a muchos de vosotros os compete, pues porque tanto si queréis ser DJs o sois DJs como productores o productoras, pues veréis cuáles son todas las salidas profesionales o cuáles son los vínculos con las salidas profesionales en cuanto al mundo del DJ y de la producción. Entonces, antes de ponerme en materia, en primer lugar, os recuerdo y sí que os animo a que cortéis, hagáis preguntas en cualquier momento de la clase, porque sí que es verdad que es una masterclass que podéis sacar jugo de ella si me cortáis y me preguntáis. Hay muchas dudas y normalmente durante la clase, sobre todo también en clases presenciales, hay muchas intervenciones, incluso también con los alumnos que están conectados online, y hoy también os invito a que la hagáis también a través del chat de Zoom, ¿vale? O sea, cualquier duda que os genere cualquiera del contenido que yo voy a exponer, os invito a que interrumpáis y preguntéis. También al final de la clase daremos pie a que podáis dar intervenciones. Entonces, bueno, sin estirarme mucho más, como yo os decía, me llamo Albert Salinas, yo tengo actualmente una empresa que se llama Lapsus, y Lapsus, digamos que itera alrededor de varias áreas de actividad. Yo hace muchos años, ya creo que fueron 17 o 18 años, yo fui alumno de Plastic aquí, yo hice el curso de DJ, el curso de 3 meses de DJ hace mucho, en 2004, y 18 años. Y a raíz de ese momento, digamos que yo me fui involucrando, me fui metiendo en el mundo de la industria de una manera muy progresiva. Al principio pues montaba fiestas pequeñas en pequeños clubs, cosas autoproducidas. Con el tiempo también salté a trabajar en una tienda de discos en Barcelona que se llamaba CD-Drom, y a partir de ese punto pues monté también mi sello discográfico que está todavía en activo, que se llama Lapsus. Edito tanto en físico como en digital, es decir, referencias en vinilo y referencias digitales en todas las plataformas de streaming y de venta también digital. Y luego, pues con el tiempo también en paralelo apareció un programa de radio que se llama Lapsus. Todo lo que yo organizo y en lo que me involucro, todo también tiene el mismo nombre, se llama Lapsus, porque todas son áreas complementarias. El sello se llama Lapsus, el programa de radio en Radio Nacional, en Radio 3, los sábados de 8 a 9 también se llama Lapsus. Un festival que estuve organizando justo hasta que llegó la pandemia durante 8 años en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona también se llamaba Lapsus, y actualmente también, aparte de organizar y hacer
la curaduría de varios eventos en Barcelona, pues tengo una agencia de management y de booking que se llama también Lapsus. Es decir, si tenéis curiosidad un poco para saber cuáles son todas estas áreas de actividad, podéis visitar lapsus.cat y veréis un poco el motivo por el cual yo soy la persona que estoy dando esta clase, ¿no? Y un poco el porqué de la masterclass de hoy, que va a ir acerca del music business. Pues porque yo, de una manera o de otra, estoy involucrado en gran parte de este timeline, ¿no? que forma parte de la industria musical. Entonces, la industria, hoy lo que voy a hacer va a ser hablar de contenidos que sin duda se hablan con muchísima más extensión y muchísimo más detalle en el módulo que hacemos de marketing y de music business, que dura 20 horas, y también, por supuesto, en los cursos de DJ y en los de producción. Entonces yo, la clase de hoy, la masterclass de hoy, la voy a fundamentar en una gráfica, en un gráfico muy básico, que estáis viendo o que veréis ahora en pantalla, muy sencillo. Es decir, esto es un esquema ultra simple para que entendáis cuál es mi punto de vista o de qué manera yo abordo el music business. Y de estas veis tres variantes distintas, ¿no? Todas fundamentadas en el DJ y en el promotor, ¿no? Todas van a parar o se ramifican en tres ramas distintas. La rama discográfica, la rama del sector del ocio o del sector del espectáculo, ¿no? De las actuaciones en directo, y luego una tercera rama que es la rama del marketing, que digamos que esto vendría a resumir, este esquema resume sobre todo el módulo este del que yo os hablo de 20 horas. Es muy importante monetizar nuestra actividad o nuestra obra si nos dedicamos al mundo del DJ o al mundo de la producción. Las dos vías principales, o las dos únicas vías, es la vía discográfica, es decir, hacer música, hacer dinero con nuestra música, ¿no? con nuestra obra, y luego la segunda rama, que es hacer dinero con nuestras actuaciones en directo. Y luego hay una área complementaria que, digamos, va en paralelo, pero estaría incluida en estas dos ramas principales, que es el marketing, ¿no? Y que estaría, digamos, estaría fundamentado en una rama paralela. Pero yo la dejo aquí plasmada para que veáis que es muy importante, y más hoy en día, ¿no? Con las redes, etcétera, etcétera, y con el post-pandemia, digamos, que ha quedado una gran marca del trabajo que hay que hacer online, y esto es innegable y todos lo tenemos muy claro, y por eso me gusta ponerla como una rama paralela. Pero en la masterclass de hoy me voy a centrar sobre todo en las dos primeras, en el sector discográfico y en el sector del ocio. Un ejemplo que a mí me gusta poner, y es una manera de ver de una manera muy clara de ver cómo funciona la industria. Ah, hay una pregunta, ¿vale? ¿Hola? Hola, hola. A ver si escuchamos. O si no, que nos pregunte, que nos deje la pregunta en el chat. Sí, decía que no se veía su cuadro. Están subidos, ¿eh? ¿Lo veis mejor ahora? Y si no, decidme si queréis, si la escribe. Es por el tema de la conexión. Si tenéis una conexión mala, seguramente no veréis bien por eso recomendamos con el cable. Vale, bueno, es posible que si no estáis enchufados a cable y demás, si no tenéis una buena conexión no aparecéis, pero ponednos la pregunta en el chat. Lo tienen los apuntes. Vale. Los apuntes que les dimos lo tienen este cuadro. Vale. Ah, vale, estáis preguntando hacer. Vale, en los apuntes que os dimos tenéis este cuadro, ¿vale? Si la pregunta iba por ahí. Entonces, continúo. Igualmente, si os queda alguna duda y no podemos conectar, escribidla en el chat y yo os la respondo. Entrando en materia, yo pongo un ejemplo que es una manera como muy básica de entender lo que yo os estoy poniendo en pantalla. Un panadero puede ganar dinero de varias maneras, pero principalmente de dos: o haciendo pan, o irse de gira a una feria gastronómica y haciendo una demo de cómo se confecciona el pan. Entonces, en el primer caso, en el caso de la industria discográfica, estamos hablando estrictamente de vender pan. Entonces, eso significa nuestra propia obra. En la primera rama, como podéis ver, al final de las tres opciones o de las tres ramas distintas está la audiencia, ¿no? Entonces hay que visualizar de qué manera nosotros llegamos a la audiencia de diferentes canales distintos.
Y si hablamos estrictamente de monetización, del dinero, pues lo vamos a mirar de una manera distinta. ¿De dónde viene el dinero? De la audiencia. Y de la audiencia va escalando hacia arriba. Entonces, primera rama, la rama discográfica. Aquí hay que ponernos brevemente en un contexto histórico y hay que pensar en los años 20 y hasta ese entonces un músico, digamos, la industria musical se movía principalmente por dos factores. Las actuaciones en directo, un músico salía a tocar en público y cobraba por tocar, ¿no? O había un compositor que cobraba por las partituras, ¿no? Entonces, o generabas partituras y escribías partituras y había alguien que las editaba y las distribuía, o tú ibas a tocar en directo, o eras el director de una orquesta, etcétera, etcétera. Pero no existía un soporte físico o un soporte digital, evidentemente, con el que escuchar la música. A partir de años 20, tocando los años 30, se inventó la tecnología suficiente como para registrar la música, grabarla, duplicarla y venderla. Entonces, en ese momento apareció también la industria discográfica. Os tenéis que imaginar, pues en ese momento, los discos de piedra o los rodillos de cera, y posteriormente fueron discos de vinilo, formatos digitales o también analógicos como el cassette, formatos digitales como el CD, los archivos MP3, los archivos de audio, el streaming, etcétera, etcétera. Entonces, una vez entró en acción esa industria, la discográfica, el pastel del music business, digamos que se amplió. Entonces, vamos a visualizar de qué manera nuestra música puede llegar a la audiencia en una industria como es la industria de hoy en día, ¿no? Y ahora aquí pues voy a trasladar este esquema a la pizarra y así un poco lo podréis ver mejor, ¿no? Voy a dibujar exactamente lo mismo, pero voy a ir dibujando algunas variantes, ¿no? Sello discográfico. En primer lugar, el primer actor indispensable e importante es un sello discográfico. Un sello discográfico puede ser representado por nosotros mismos, nosotros mismos podemos ser un sello discográfico, o podemos mandar nuestra música para que un sello edite la música por nosotros, ¿no? ¿Por qué es importante este sello? Pues porque, digamos, son las empresas o son los intermediarios o son las plataformas que tienen acceso a la siguiente cadena, que es la cadena de la distribución, de la que ahora hablaremos. En mi caso, pues yo en 2008, 2009, yo recuerdo que hice mi primer disco y mandé mi primer disco, ¿no? Bajo el nombre de Wookie y mandé mi primer disco a varios sellos que a mí me interesaban y di como un tiempo de cortesía, pensé, bueno, a ver si alguien me responde, pero sí yo tenía una idea muy clara que era la de no esperar eternamente a alguien, ¿no? A que alguien me diese una respuesta. Y de hecho, al cabo de 3-4 meses yo vi que nadie había respondido a mi petición de demo y yo lo que hice fue, vale, pues mi manera de tirar adelante igualmente con este proyecto es crear un sello discográfico propio, que en ese momento pues, se llamó Lapsus, y a partir de aquí, pues a mí siempre me ha gustado mucho el formato en vinilo, y dije, bueno, pues voy a editar esta primera referencia en dos formatos, físico y digital. Y a partir de aquí lo que voy a hacer es coger el disco físico, voy a tratar de distribuirlo de manera manual, de la mejor manera posible, y hacer promo. Y a partir de ese momento, digamos que poco a poco se fueron abriendo puertas, ¿no? En este caso, nosotros lo que tendríamos que hacer es, si alguno de nosotros está interesado en editar en algún sello de alguien, es empezar a activar nuestras promos. Y estas promos pueden ser de muchas maneras distintas. De hecho, esto es algo de lo que hablamos un montón tanto en el módulo como en las clases de DJ. Cómo mandar estas promos a los sellos discográficos, de qué manera, también algo que os comentaré después, cómo confeccionar nuestro propio press kit, ¿no? De cómo presentarnos al mundo, ya no solo a sellos discográficos, cómo presentarnos a las promotoras, cómo presentarnos a los festivales, a los clubs, a una agencia de booking si queremos que un booker lleve nuestros bolos, ¿no? Hay una manera como muy concreta de picar a la puerta por primera vez. Nos tenemos que dirigir a estas empresas o a estas plataformas de una manera concreta, y dentro de esta manera de funcionar lo podemos hacer en un montón de variables distintas, ¿no? Y en este módulo y en estas clases lo que hacemos es
tratar de encontrar las maneras más idóneas. Entonces, una vez mandamos estas demos, ¿no? Mandamos estas demos a los sellos discográficos, los sellos, ¿no? A través de la figura de la R, ¿no? Lo que se conoce también como el artista en repertoire, que es la figura de la persona que decide, vale, esta demo me gusta, esta demo la vamos a sacar en el sello. Pues a través de lo que se conoce como el AR, nuestro material pasa a formar parte de un futuro catálogo del sello discográfico. Este gráfico que veis aquí, evidentemente vais a ver el artista, el sello discográfico, la distribuidora. Cuando estamos hablando de sellos o de discográficas muy pequeñas, casi una sola persona puede estar haciendo casi todas estas funciones, ¿no? Veréis que yo hablo de muchos intermediarios o de muchas figuras profesionales distintas, pero podemos llegar a reducirlo a la mínima expresión. ¿Pero por qué me gusta señalar estas variantes? Pues porque también yo tengo la esperanza que con la masterclass de hoy veáis cuáles son las salidas profesionales que puede llegar a tener el mundo del music business. Es decir, puede que algunos de vosotros estéis hoy aquí pues porque pinchar sencillamente os gusta y punto, y es súper lícito y es igual de válido, o algunos de vosotros o vosotras estáis aquí también pues porque queréis realmente encontrar una salida profesional. Y yo también aprovecho para deciros que dedicarse única y exclusivamente al mundo del DJ es claramente posible, pero es complicado. Entonces, algo que yo remarco mucho en el módulo de Music Business y algo que remarco mucho siempre en mis clases es diversificaros desde el principio. Pues porque en un entorno, por ejemplo, como el de la pandemia, pues a mí y a muchos de mis colegas profesionales nos sirvió mucho estar diversificados, porque algunas de nuestras variantes, como podían ser las variantes más dirigidas al ocio nocturno, murieron o se aletargaron durante 2 años, y la diversificación aquí nos sirvió. Pero ya más allá de la pandemia, yo desde el momento en que empecé a estudiar aquí en Plastic el curso de DJ, pues en paralelo también estudié un ciclo de grado superior de técnico de sonido. ¿Por qué? Pues porque aprendí a editar audio, aprendí a mezclar y aprendí a masterizar. Pues bueno, pues ¿por qué? Pues porque esto me ha ayudado a poder ofrecer trabajos de postproducción de audio, limpieza de audios, mezcla de audios, audios para grabación de radio, audios para promo, composición musical para clientes. Es decir, vivir de DJ se puede vivir de DJ, pero si sumáis otra faceta profesional complementaria y paralela, pues yo creo que tenéis más puntos, ¿no?, para que esta salida profesional se llegue dando. Ojalá el día de mañana seáis uno de los DJs tops y sencillamente con pinchar o producir tengáis suficiente. Pero creo que es interesante que esto de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que estoy hablando hoy, también os ayude a ver cuál puede ser una salida profesional que os interese. Entonces, de ahí que visualicéis, pues, ostras, la figura del AR, ¿no? Pues dentro de un sello discográfico es la persona que decide qué promo pasa a ser parte del catálogo o no. Una vez esto se decide y esto se consolida como una futura referencia, pues aquí estamos hablando de más personas dentro de la ecuación. Hay alguien que tendrá que masterizar la música, ¿no? Un ingeniero de mastering. Incluso en muchos casos hay alguien que tendrá que mezclar, ¿no? Por ejemplo, en las demos que me llegan a Lapsus, en muchos casos yo propongo a los artistas que pasen por un ingeniero de mezcla, pues para que termine de darle ese toque profesional, ¿no? También va a pasar por un equipo de comunicación, alguien que va a tener que decidir cómo se va a vender este producto en redes sociales, cómo se va a vender este producto a través de herramientas de email marketing, o incluso cómo se va a vender este producto en una fiesta presencial, ¿no?, en un evento presencial. Entonces, es importante también que tengáis en cuenta que una vez que el artista es seleccionado por un sello discográfico, se despliegan un montón de un timeline, ¿no?, o una hoja de ruta muy amplia hasta que el lanzamiento sale a la luz. Entonces, y ahora hablaremos también de esto. Aquí, distribuidora o agregadora. El sello discográfico, una vez decide
cuál es la referencia y cuál es el lanzamiento que va a editar, ¿no?, del artista X. Lo que tiene que hacer es pasar un contenido, ya sea físico o digital, a una distribuidora o agregadora para que distribuya, como bien dice la palabra, este material. Las distribuidoras, por lo general, siempre se asocian a una estructura en cuanto a music business, en cuanto a industria, un poco más clásica. ¿Por qué? Pues porque las distribuidoras, por antonomasia, son aquellas empresas que distribuyen un material físico, ¿no? Pero cuando apareció el material, los formatos digitales también lo hacían de manera digital. Entonces, las agregadoras son exactamente lo mismo que las distribuidoras, pero están basadas generalmente en formatos digitales. Entonces, ¿por qué me gusta a mí remarcar esta diferencia entre distribuidora y agregadora? Pues porque hay que marcar bien esta referencia. A ver, Pep, que no tengo problemes. Pots tornar allò? Entonces, hay que tener claro estas dos vertientes, ¿no? La vertiente distribución y la vertiente agregadora. Entonces, ¿por qué es importante que sepáis esto? Pues porque algunos de vosotros vais al día de mañana a producir música y vais a decir, ostras, quiero que mi música esté en Spotify, ¿no? Que es lo que todos queremos. Que nuestra música esté en Spotify, esté en YouTube y esté en todas estas plataformas de streaming. Pues hay que hacerlo a través de agregadoras y hay que hacerlo a través de distribuidoras. Para que nos entendamos, nosotros mandamos, ¿no? Que esto también está basado en una clase que yo doy en el módulo de Music Business y que tiene muchísima tela por cortar, que es de qué manera los sellos discográficos mandan el paquete de información a las agregadoras, ¿no? Pues yo soy un sello o soy un artista y a través de una agregadora quiero que mi música esté en las tiendas, ¿no? En las tiendas y en los streamers. ¿Cómo consigo que esta música o todo este paquete de información esté aquí? Pues yo a través de las agregadoras tengo que mandar, imagino que ¿no? Si queréis pinchar hay algo que os suena, que son los metadatos, ¿no? Estos datos que cuando abrís un plato Pioneer y cargáis un pendrive, ¿no? Veis claramente los datos de esta música. Entonces, estos datos tienen que ser enviados a través de unos archivos concretos, ¿no? De metadatos a las agregadoras para que estas agregadoras lo hagan llegar a los streamers. Distribuidora, pues por ejemplo en el caso de Lapsus, pues mi distribuidora es una distribuidora X que se encarga de lo físico y de lo digital. Manda los discos a las tiendas alrededor del mundo y manda los paquetes digitales, ¿no? A las DSPs, que es, sin extenderme mucho, son realmente esos contenedores de dígitos de contenido binario, de ceros y unos y de contenido también digital, que trasladan toda esta información a las plataformas de streaming. Entonces, a partir de aquí, ¿no? Tenéis que hacer el camino inverso. Es decir, la gente consume la música en las plataformas de streaming y en las tiendas. Estas tiendas mandan la música a las distribuidoras agregadoras, ¿no? Y estas agregadoras y distribuidoras, si hay un sello discográfico de por medio, lo mandan aquí, y el sello discográfico, ¿no? Manda los royalties o retribuye al artista, en este caso. Entonces, ahora os explicaré un poco de qué manera pues una plataforma, por ejemplo, de streaming como Spotify reparte sus recursos. Para hacer para recopilar un poco qué es lo que os estoy explicando aquí. Artista, manda el contenido al sello discográfico. Aceptado. El sello discográfico manda este contenido a las distribuidoras y agregadoras. Estas distribuidoras y agregadoras preferiblemente prefieren recibir el contenido de sellos discográficos, sobre todo en el caso de las distribuidoras. ¿Por qué? Pues porque necesitan un plan anual o semestral donde se diga claramente cuáles son los discos que van a estar saliendo y con qué regularidad. Yo puedo entrar
como artista mi música en DistroKid, que seguramente a algunos de vosotros os suena. Es una plataforma donde yo puedo subir mi música y decirle tal día a tal hora, quiero que esté disponible en todas las plataformas de streaming. Y DistroKid, como agregadora que es, porque se dedica a distribuir material digital, no va a hacer mucho más por nosotros, en realidad. Va a tenerlo disponible ahí y punto. En el caso de distribuidoras, que sí que filtran un poco qué tipo de contenido quieren distribuir o no, van a estar un poco haciendo el push, ¿no? Van a estar luchando por nuestro contenido, para que esté en playlist, para que esté en tops charts, para que esté en los headers, ¿no? En estas cabeceras de las tiendas online. Es decir, las distribuidoras se comprometen un poquito más con este tipo de material, ¿no? Del sello discográfico, y este compromiso pues genera unos beneficios también. Entonces, estas agregadoras, ¿no? Reciben el material de los sellos discográficos a través de los metadatos y lo mandan a las tiendas de streaming, y las tiendas de streaming lo sirven a los usuarios. Esta sería una cadena muy básica. En realidad aquí, ¿no? Desde el sello discográfico hasta las agregadoras hay una línea temporal que dura X, que es la línea temporal en la que los sellos discográficos mandan todo este contenido con una antelación concreta para que estas agregadoras puedan servir el contenido. Y esto tampoco me voy a alargar muchísimo porque, digamos, esto entra en el módulo del que os hablo de Music Business, y es un módulo extenso y con el que contamos más tiempo. Pero en la clase de hoy vamos un poco a ir un poco más picados para que también nos dé tiempo a hablar acerca de la industria del ocio, del mundo de los bookings, del mundo de las actuaciones, que imagino que es también lo que os interesa a vosotros, ¿no? Una plataforma como Spotify tiene una manera, ¿no? de repartir el dinero concreta. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es la que hay. Y es la plataforma de streaming más visible o más mainstream o con más reconocimiento, con más visibilidad. Hay muchas otras, pero Spotify es, por desgracia, de las que peor paga, ¿no? Por detrás de YouTube, que YouTube es sin duda la que se lleva la palma. YouTube es decir, cuando vosotros decidáis escuchar música, si tenéis varias alternativas para escuchar música y os es igual cualquiera, yo os diría que YouTube sea, si queréis un poco conectar con la obra del artista y queréis dar soporte, YouTube es la plataforma que peor paga, junto con Spotify, a los artistas. Y si nos vamos al otro extremo, tenemos a plataformas como Bandcamp, ¿no? O como Tidal, que realmente reportan mucho más dinero a estos artistas. Pero en el caso de Spotify y también de otras plataformas, el problema viene acerca de cómo distribuyen los royalties, ¿no? Ese dinero que reciben los artistas por ser reproducidos. Aquí también es importante que tengáis claro un concepto. Nunca estáis escuchando música de manera gratuita en ninguna plataforma. Es decir, quizá vosotros tenéis la sensación de que estáis en YouTube escuchando música gratis, o que estáis en Spotify sin pagar una cuenta premium, pero os estáis comiendo anuncios, estáis comiendo publicidad, y digamos que estáis ofreciendo a cambio unas métricas concretas, unas métricas de consumo, y esas métricas de consumo y esos datos son una moneda de pago también. Entonces, Spotify recibe dinero, a grandes rasgos, de dos líneas distintas de ingresos. Una es a través de las cuentas premium y otra es a través de los anuncios de la publicidad, ¿no? Entonces, nuestro dinero como audiencia puede venir principalmente de estas dos líneas. Entonces, vosotros os tenéis que imaginar que Spotify, ¿no? Imaginemos que pagamos una cuenta premium, ¿no? Y nosotros, pues, este dinero, este 100% de nuestra cuenta premium, ¿no? Ellos lo trasladan a esta esfera general de plays que tienen a nivel mundial, ¿no? Y tratan de repartir estos royalties en función de las escuchas. Es decir, si un artista tiene muchísimas escuchas, pues todos los ingresos que haya generado Spotify durante esos meses se van a repartir de una manera, se van a trasladar de una manera más o menos proporcional a estas plays. Entonces,
uno piensa, ¿qué sentido tiene que mi cuota de premium de Spotify, ¿no?, revierta sobre Rosalía, ¿no? ¿Por qué yo, Albert, que no consumo Rosalía, que no escucho Pharrell Williams o que no escucho, es igual, Bob Dylan, por poner un ejemplo, por qué esta gente tiene que estar cobrando una parte, aunque sea mínima, de mi cuota premium? Y ahí es un poco el problema que genera el sistema de regalías, ¿no?, de royalties en la industria actual. A raíz de la pandemia hubo... este fue un debate que emergió. Es decir, muchos artistas se preguntaban por qué realmente mi música tiene X escuchas o tiene X otras escuchas y por qué yo recibo tan poco dinero de Spotify. ¿Por qué Spotify paga tan poco, ¿no? Pues precisamente por esto. Otras plataformas, que esto os lo puedo... Ahí necesitaré el pass de aquí, para poner un ejemplo en Google, que está bloqueada la pantalla. Os voy a poner otro ejemplo distinto, es decir, hay una plataforma diametralmente opuesta que se llama Bandcamp, ¿vale? Me han preguntado si monetiza Bandcamp, los streamings. Si monetiza. Vale, perfecto. Bandcamp, ¿eh? Vale, pues ahora os hablo de Bandcamp. Vale. Os pongo el Bandcamp, aprovecho para enseñaros mi sello, ¿no? Pues esto es Bandcamp. Esto es una plataforma en la que nosotros podemos subir nuestra música, ponerle un precio y a través de PayPal o en función de si nuestro perfil, digamos, tiene un upgrade, ¿no?, ya lleva años funcionando y tiene cierta solidez, también se permite pagar con tarjeta. Pero la cuestión es que Bandcamp es una plataforma, es una tienda directa en la que yo puedo subir mi contenido, puedo decidir a qué precio vendo ese contenido, incluso puedo venderlo a 0 euros, ¿no? Y Bandcamp se queda una comisión, 15-10% en función de cuál sea nuestro recorrido con la plataforma. ¿Qué es lo interesante? Que no hay intermediarios. Yo recibo los datos de los compradores, es decir, los emails, ¿no?, lo que se conoce en el mundo del marketing como lead, ¿no? Yo recibo ese lead y puedo recibirlo a cambio de que yo ponga un precio 0 euros, ¿no? A cambio de 0 euros yo recibo tu mail. O puedo poner el precio que a mí me plazca. Pero en el caso de Lapsus de Bandcamp, pues yo, si os fijáis, en este álbum digital yo digo, vale, comprar el álbum digital vale 4,50 y hacer el streaming de cada una de las canciones pues vale 1,50. Ese 1,50, excepto lo que cobre Bandcamp y lo que cobre PayPal por hacer la transacción, va directo a Lapsus. Sin intermediarios, es decir, sin ir a una distribuidora, sin una plataforma de streaming, porque yo os he dibujado ese gráfico, ¿no?, de esta línea temporal, pero cada salto que hacemos de intermediario es un porcentaje que se quedan, Y llega un momento que cuando el dinero llega al artista, digamos que es muy mínimo, ¿no? Hay que conseguir vender mucho y que la gente clique mucho al play para que nos llegue un dinero digamos, unos ingresos sustanciales. En el caso de Bandcamp, sí que es verdad que para hacer mucho dinero primero tenemos que ser famosos, ¿no?, o generar cierta atracción, pero la entrada de pasta, ¿no?, la manera en la que monetizamos es mucho más amplia y da muchísimo más margen. Entonces, Bandcamp ofrece... Podemos comprar en este caso pues un vinilo en físico, más los gastos de envío, y aquí podemos hacer el preview del disco, ¿no? O también nos permite hacer la compra digital. Cuando compramos digitalmente, Bandcamp nos permite plays ilimitados. Pero eso no quiere decir que moneticemos los plays. Bandcamp no monetiza los plays, ni Bandcamp paga los plays, hasta día de hoy. Aunque hace muy poco Epic Games, la desarrolladora de videojuegos, acaba de absorber, ha comprado la empresa y puede ser que a partir de ahora también lo transformen en una plataforma de streaming. Pero hasta día de hoy nosotros podemos entrar en Bandcamp, vosotros ahora mismo podéis entrar en este Bandcamp, darle al play y no os va a costar ni un duro. Ni yo tampoco voy a ver un duro como Lapsus. Y en este caso lo vais a hacer de manera gratuita porque no vais a ver ningún anuncio ni nada parecido.
Lo que pasa que a partir de X reproducciones, la propia plataforma, hay un mensaje como de broma que dice, abre tu corazón y tu billetera, ¿no? Pero puedes seguir reproduciendo de manera gratuita. Entonces, si os fijáis, esto es la parte opuesta del espectro de plataformas como Spotify. Es casi el paga lo que quieres consumir. Y una vez lo has pagado, puedes descargarte los archivos en todos los formatos habidos y por haber, incluso en FLAC, de manera ilimitada, porque es tu propio contenido. En el caso de Spotify, si os fijáis, el contenido nunca es nuestro. De Spotify y de otras plataformas, el contenido nunca es nuestro. Es un contenido que está como de alquiler, ¿no? Nosotros alquilamos ese contenido en Spotify, lo podemos reproducir y cuando nos damos de baja, desaparece, ¿no?, de nuestra cuenta o ya no tenemos acceso. Entonces, estas serían como la manera de contraponer los dos ejemplos. Falta, desde mi punto de vista, que aparezcan plataformas similares a Bandcamp, ¿no?, mucho más democráticas, pero en el mundo del streaming. Es decir, faltan plataformas de streaming donde realmente nosotros paguemos por lo que reproducimos o realmente la repartición sea mucho más equitativa. De la misma manera que plataformas como Bandcamp necesitan competencia, son casi un monopolio y son fórmulas que solo se han explotado a través de sus plataformas. Entonces, bueno, os pongo estos ejemplos para que tengáis en cuenta que existen, ¿no? Entonces, ¿no?, repasando de una manera muy general y antes de saltar a esta segunda área o esta segunda rama del esquema que yo os ponía en pantalla, recordaros que la línea de sucesos es la siguiente, ¿no?, del artista a los sellos discográficos se comunican con las agregadoras o distribuidoras en función de los formatos que quieran distribuir o que quieran poner en público. Estas distribuidoras o agregadoras se comunican, ¿no?, con las plataformas de streaming, las plataformas discográficas, las tiendas discográficas, ¿no?, a través de las DSPs también, que es un concepto que es súper amplio y que es un concepto muy importante. Quedaros, ¿no?, con las DSPs. Las DSPs son casi, digamos, los intermediarios que mandan a la hora de distribuir el contenido digital, y esto es algo también de lo que hablo en el módulo. Y de estas DSPs que se comunican con las tiendas y streamers, saltamos a la audiencia, ¿no? Entonces, el dinero, pues, de la audiencia a las tiendas, de las tiendas a las distris, sello artista. Durante el módulo, pues también hablo de los contratos discográficos, hablo de qué porcentajes manejan las distribuidoras, qué porcentaje se queda una plataforma como una agregadora, qué puede costar o qué vale un play de Spotify, ¿no?, qué vale un play de Tidal, qué vale un play de YouTube, qué vale... de qué manera funciona internamente una plataforma como Bandcamp. De esto también hablamos en el módulo. ¿Sí? Entonces, antes de saltar a la segunda parte de la clase, que es la parte del sector del ocio y del sector del directo, que imagino que sobre todo os interesa mucho porque estáis, ¿no?, muy centrados en el mundo del DJ, os aprovecho para pediros si tenéis alguna pregunta y alguna duda, hay algo de lo que he dicho que os gustaría que remarcase, y si no es así, sigo adelante. ¿Sí? Vale. Vamos a volver a ver en pantalla la gráfica, ¿no? Esta segunda vertiente, la vertiente que pasa del artista al booking y del booking a las promotoras, festivales, clubs, etcétera, y de los festivales, clubs a la audiencia. Aquí hay varios conceptos de los que vamos a ir hablando y que es importante que tengáis claros. Y hay algo que no os he comentado, que si os fijáis, este esquema está centrado en la figura del DJ, ¿no?, o del productor, y de cómo el productor y el DJ se relaciona con la industria. El DJ y el productor, pues si hace música, ¿cómo se relaciona con la industria discográfica? Pues a través de los sellos, distris, bla, bla, bla. Cuando digo distris, me refiero a distribuidoras. En el caso del mundo del ocio, del mundo del sector del ocio, del espectáculo, de las promotoras, pues a través de las agencias de booking o de los departamentos de booking, bla, bla, bla. Pero hay, como veis, un intermediario entre el artista y todo este esquema, que es el management, del que no voy a hablar extensamente ahora,
De hecho, repito, tenemos una clase específica de 2 horas en el módulo que hablamos exclusivamente de las agencias de booking y de las agencias de management, pero bueno, a corte informativo aprovecho para deciros que es esa figura que decide absolutamente todo por el artista, ¿no? Digamos que es la figura que está entre el artista y la industria. Si hay que firmar un contrato discográfico, va a pasar por el manager. Si hay que firmar un contrato promocional, si hay que firmar con una agencia de booking, si hay que tocar en un festival, sea lo que sea, si hay que cerrar una entrevista con una radio online, sea lo que sea, cualquiera que sea el movimiento que tenga que hacer un artista, va a pasar por un manager. Entonces, ese manager y el artista tendrán un acuerdo, un contrato entre ellos, que va a dejar claro cuál va a ser el rédito que sacará el manager por cada uno de esos movimientos, ¿sí? Entonces, la figura del manager es, después de la del artista, la que más peso tiene dentro de la carrera de ese mismo artista. Pero como veis en el gráfico, ¿no? Hay una parte que indica booking, ¿no? Booking. Cuando yo hablo de booking me refiero a una agencia de booking o un departamento de booking. Esta agencia de booking puede hacer de intermediario con nosotros para que estas agencias, ¿no?, se pongan en contacto con las promotoras, con los clubs, con quien sea, para que nosotros toquemos allí. En este caso, las agencias de booking se dedican estrictamente a las actuaciones. Cuando hablamos de booking, nos referimos a las actuaciones. En el caso del manager, porque hay mucha gente que confunde el management con el booking, son cosas absolutamente distintas. El manager se encarga de todo, es una visión holística de la carrera del artista, y en el caso de las agencias de booking, única y exclusivamente se dedican a lo que está vinculado con las actuaciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de lo que es una agencia de booking. En este caso, pues una agencia que se llama Annex. Esto es una agencia, si entramos en su web, ¿no? Básicamente lo que nos tiene que indicar esta web es cuáles son los artistas que forman parte de esta agencia. Lo que se conoce, ¿no?, en el mundo de la industria como roster. ¿Vale? El roster es ese listado de artistas que forman parte de una agencia. Entonces, en esta agencia que se llama Annex, pues encontraremos un listado de artistas y por lo general, que esto es lo interesante de una agencia de booking, todos van a tener cierta conexión o un hilo conductor. Eso es lo interesante de entrar en una agencia de booking. Cuando los alumnos me preguntan, muchos me piden, pásame una lista de 20 agencias de booking para que yo pueda ponerme en contacto con ellos y pueda vender mi producto. Yo a menudo lo que les digo es, depende de cuál sea tu género, depende de cuál sea tu estilo, de cuál sea tu manera de enfocar, ¿no?, tu carrera, porque esta agencia que yo os acabo de poner en pantalla es una agencia que yo positivamente sé que están muy vinculados a un sector más experimental, al mundo de los breaks, al techno más experimental, al mundo del ambient, es decir, es un sector artístico que va muy dirigido a unas promotoras en concreto. Entonces, quizá habrá un artista, un músico o un DJ de aquí que yo le pasaré este link y no va a servir absolutamente de nada. Entonces, la relación que un artista establece con una agencia de booking es bidireccional. Por un lado, el artista quiere que esta agencia le consiga bolos, ¿no?, y formar parte de esta familia de artistas que tienen estas conexiones entre sí, ¿no?, porque es interesante, ¿no?, si yo lo miro desde el punto de vista de la promotora, ostras, yo entro en una web porque hay un artista de esta agencia que me interesa, pero descubro otros artistas que musicalmente tienen puntos en común. Entonces, eso es lo interesante de una agencia. Pero también, digamos que la agencia está al servicio del artista. Yo creo que está mal entendido a veces, ¿no?, que en el sector del mundo de los DJs las agencias están como en muy buena consideración. Las agencias, ¿no?, las agencias de booking son súper importantes porque me van a conseguir un montón de bolos, porque van a conseguir que mi carrera estalle.
Y yo creo que está mal entendido. ¿Por qué? Porque aunque habéis visto este gráfico y que hay como una cadena ¿no? vertical, si yo lo miro con frialdad, en realidad para mí es igual de importante la carrera del artista como las funciones que hace la agencia de booking. De hecho, una agencia de booking que tiene a un artista en su roster inactivo, es decir, que no graba mezclas, que no se mueve, que no tiene cierta actividad o en redes o a nivel networking, que no se mueve dentro de la industria, que si es productor o productora, que no genera su propio contenido musical, es decir, que no genera nuevas referencias, nueva música para vender a los sellos discográficos, en realidad es quemar un puente. Y algo, por ejemplo, que yo desde la agencia de booking de Lapsus animo siempre a los artistas es: tenéis que grabar mixes, tenéis que moveros, tenéis que hacer música, tenéis que dar motivos a la agencia para que yo pueda salir a luchar por vuestras actuaciones, ¿no? Y es una práctica muy habitual que un artista consigue estar en una agencia y al cabo de X meses dice: oye, no me habéis conseguido nada, ¿cómo es que no tengo bolos? Pues la agencia posiblemente pueda responder: es que en 6 meses no has hecho absolutamente nada. En 6 meses has grabado una mezcla, la has subido aquí, o no te has movido para tener entrevistas o para tener mezclas en esta radio online o en esta otra radio online. Porque os recuerdo que una agencia de booking se dedica a las actuaciones. No tiene la obligación de colocar entrevistas, mixes en este programa, en esta serie de podcast o donde sea. Es decir, esta no es la función de una agencia de booking. Sí lo es la del manager, pero no la del booker. Entonces, es importante, a mí me gusta remarcar mucho hasta qué punto el DJ o el productor están al mismo nivel con la agencia de booking. Sí, es una simbiosis. Uno depende del otro y el otro del uno. Entonces, agencias de booking, estas agencias que a través de los contactos que han ido consiguiendo con los años, tratan de conseguir actuaciones a los artistas. Y esto podría ser un ejemplo de una agencia de booking. Entonces, estas agencias de booking se ponen en contacto con las promotoras. Cuando me refiero a promotoras, por si alguien a veces tiene como dudas, ¿no? ¿Qué es una promotora? Pues una promotora es una empresa que, digamos, crea un contenido creativo, musical, vinculado con el espectáculo, ¿no? Dentro de un contexto concreto, le pone un precio, lo monetiza, ¿no? y genera ingresos a través de estas actividades. En el caso de Sonar, por ejemplo. Sonar es un festival en Barcelona que lleva 20 y pico años funcionando y detrás hay una empresa que se llama Advance Music y Advance Music es la promotora. Y esta promotora se dedica a crear eventos y uno de sus eventos es Sonar, pero crea otros eventos pues con Messi y Cirque du Soleil entre varias empresas y Advance Sonar también montan un espectáculo que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de la música electrónica. Entonces, estas son las promotoras, las empresas que están detrás de los eventos. En el caso de una discoteca, de un club, pues suele haber un propietario o varios, pero no se considerarían promotoras, ¿no? Son empresas que son físicas, que tienen un local concreto, con una licencia nocturna concreta, y digamos que ofrecen un servicio como podría estar haciendo un restaurante. En el caso de las promotoras, hoy montan un evento aquí y pasado mañana lo montan allí, pero son actores ligeramente distintos. Entonces, una promotora se pone en contacto, una agencia de booking, perdón, se pone en contacto con esta promotora y le dice: oye, estos son mis artistas, creo que es interesante creo que es interesante este otro, ¿por qué? Pues porque tiene un mix que está a punto de salir con tal, ahora va a pinchar en Berghain, ahora va a pinchar en Apolo, ahora va a pinchar donde sea, lo tengo en gira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que son estos comerciales que tienen que estar vendiendo las actuaciones a las promotoras. Voy a dibujaros, ¿no? Y ahora que hablamos del sector en directo, de lo que podría ser un ¿Qué departamentos o qué áreas pueden estar comprendidas dentro de una promotora? Para que entendáis,
en qué parte de la cadena entra en acción esta área que es el área de booking, ¿no? ¿Dónde he dejado el otro ordenador? Aquí. Estamos hablando del booking, y cuando hablamos del booking, evidentemente las promotoras, de la misma manera que los sellos discográficos tenían este responsable, ¿no?, de decidir qué material se edita y qué material no se edita, que era el AR, ¿no?, el Artist and Repertoire, las promotoras tienen sus propios ARs y son los departamentos de booking. Y los departamentos de booking, en función de la magnitud de una empresa, pues tienen una persona al cargo o 50. Pero por lo general suele haber una persona que tiene la visión de cómo tiene que ser el line-up, ¿no? Y aquí, digamos que estamos hablando de la parte más importante de una promotora. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros decidimos ir a un evento, cuando nosotros decidimos ir a un festival, lo hacemos generalmente atraídos por un cartel, por un line-up, ¿no?, por una programación. Y esta programación se decide por este responsable de booking. Entonces, este responsable de booking, ¿qué es lo que hace básicamente? Decidir quién va a venir a tocar y a partir de aquí pactar unas condiciones. Y estas condiciones, evidentemente, pasan por un contrato, y cuando pronuncio la palabra contrato, estoy pronunciando algo meramente importante en el mundo del music business, y a través de este contrato se fijan estas cláusulas, estas características, y se decide, vale, esta actuación puede ir hacia adelante. Y cuando hablo de contratos, me viene a la cabeza también una clase que damos que doy en el módulo de Music Business, que habla estrictamente de contratos. Porque contratos, hay varias tipologías y se firman muchos contratos distintos. Un artista con un sello discográfico firma un contrato. Un sello discográfico con una distribuidora firma un contrato. Una distribuidora con las plataformas de streaming firma un contrato. Yo como artista, si entro dentro de una agencia de booking, firmo un contrato, voy a firmar un contrato. De la misma manera que si esta agencia, este departamento de booking de la promotora quiere traer al artista A, entre ellos van a firmar un contrato. Entonces, es importante que sepáis visualizar de qué manera funcionan los contratos en la industria musical, y que cada contrato tiene sus cláusulas. En el módulo hablamos de contratos, enseñamos ejemplos y explico un poco cuáles han sido mis experiencias, ¿no?, para un poco que veáis qué sentido tiene indagar o ponerse más a fondo con esto. Entonces, vamos a hablar de cuál es el funcionamiento interno de una promotora para que entendáis cómo funciona verdaderamente el sector del ocio. Y aquí es donde también os invito a que hagáis esta reflexión interna de, ostras, ¿cuántas salidas profesionales puede llegar a tener el music business, ¿no?, el sector de la industria musical? Muchísimos, realmente. Dentro del booking, el caso de un evento grande, pues este departamento contrata a un artista. Y un artista, como habéis podido ver, puede estar funcionando o colaborando con una agencia de booking, es decir, el artista lo único que hace es recibir de la agencia una petición de, oye, X, el festival tal me está diciendo si quieres ir a tocar a esta fecha, sí, por estas condiciones, ¿ok? Ok. Y tal día como hoy, recibe un mail de confirmación de la agencia que le dice, actuación confirmada, guárdate la fecha. Y al cabo de X, cuando se acerca a la fecha del bolo, recibe una hoja de itinerario con todos los datos. ¿Cuándo vas a tocar? Las pruebas de sonido. Mil datos distintos que le dan información acerca de, pues vale, pues vas a tocar hasta ahora, vas a probar a tal hora, vas a dormir en tal sitio, vas a coger el avión en tal momento, etcétera, 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 ¿no?
Entonces, esta es un poco la función también de la agencia, de Booking, hacer de intermediario y dar y masticar toda esta información para que el artista no tenga que estar mandando las facturas, reclamando si el pago se ha hecho o no se ha hecho, reclamando si se ha comprado el billete de AVE o no se ha comprado, reclamando si se está durmiendo en un sofá o se va a dormir en un hotel de 2 estrellas, es decir, esta es la función también de las agencias, no solo encontrar bolos, sino también saber gestionar la producción de estos, ¿no? Entonces, el artista puede ser contratado o a través de una agencia de Booking, ¿no?, que sería este primer caso, o directamente. Que a mí es lo que me pasó la primera vez que toqué en un festival grande. Bueno, yo de hecho nunca he tenido agencia de Booking, no ha sido algo que haya tenido ni algo que tampoco se me haya dado nunca, ¿no? Entonces, yo la primera vez que recibí una petición de un festival grande, era casi la primera vez que tocaba de una manera profesional. Yo estaba montando mis eventos, mis pequeñas cápsulas, lapsus, donde fuese, y un festival grande, en este caso Sonar, pues me dijo, queremos que vengas a tocar, nos interesa tu perfil y queremos que estés en el escenario tal. Y claro, a mí pues en ese momento, ¿no?, me generó bastante vértigo. Pues, ¿por qué? Porque, en primer lugar, me pedían una factura, y en segundo lugar me hacían firmar un contrato. Para generar una factura yo tuve que indagar, y esta es otra de las clases importantes del módulo, y también del curso de DJ, el asesoramiento legal, es decir, cómo yo puedo cobrar de una manera legal, ¿no?, y qué alternativas tengo para hacerlo, tanto si soy autónomo, como si estoy en el paro, como si estoy trabajando por un tercero y tengo un contrato de 40 horas semanales y no me interesa moverme de ahí, ¿no? Hay muchas variables distintas y todas estas las abordamos en asesoramiento legal. Entonces, yo en ese momento tuve que buscar alternativas. Y a medida que me fueron saliendo más actuaciones, estas medidas fueron mutando, ¿no? Y pasé de hacerlo de una manera a pasarlo de una segunda, y hoy en día pues ya tengo una empresa que se llama Lapsus y todo lo facturo a través de Lapsus, ¿no? Pero que sepáis que hay muchas maneras de hacerlo. Y hoy en día no vais a subir a un escenario profesional sin poder ofrecer una facturación legal y propia y sin firmar un contrato con cara y ojos. Entonces, yo encontré la manera de emitir una factura de una manera legal y tuve que asesorarme también de una manera como bastante rígida por un abogado sobre cómo se tenía que firmar un contrato. Y un contrato puede ser un documento de 2 páginas y también puede ser un documento de 10 páginas. Y cuando vamos a tocar a un sitio más o menos profesional, pues nos encontraremos con muchísimas cláusulas de la misma manera que cuando firmamos un contrato de un piso, pues vemos que hay cláusulas que no comprendemos. En el sector de la industria musical pasa exactamente lo mismo. Entonces, tanto si vamos a través de una agencia de Booking como si vamos a través, por nuestra cuenta, vamos a tener que firmar un contrato. En el caso de las agencias de Booking, este contrato lo va a firmar directamente la agencia con la promotora, con el departamento de Booking de la promotora. Y en el caso del artista, por nuestra cuenta, ¿no? ¿Quién va a ir a firmar el contrato? Nosotros directamente, si no tenemos una agencia. Vamos a poner... Vamos a buscar un ejemplo. Ponedme en el chat cualquier artista que os guste, que tenga bastante nombre. Vamos a ver si tiene una agencia de Booking y vamos a comparar un artista cualquiera, ¿no? Jamie XX, vale. Nabil Lenz, Nicole Moldaver, Vale. Javier Reina, A ver si hay. A ver si lo tenemos por aquí. Vale, Jamie XX. Vamos a indagar un poco acerca de cómo yo puedo contratar a este hombre, ¿no? Si es que nos da estos datos, que puede que no nos los dé. ¿Vale? Bueno, pues no nos los da. Vamos a Facebook.
y vamos a ver si... Vale, pues no, en este caso no nos los da, es igual. A ver si en este caso... Tampoco, jolín, tú. Bueno, es igual. Amelie Lens son grandes, es posible que cuanta mayor es la magnitud de los artistas, menos contactos tenemos de manera pública. ¿Por qué? Pues porque se presupone que las promotoras grandes deben tener acceso. Voy a poner un artista que no es muy grande y que me gusta y que tiene, ¿veis? Aquí, en persona de contacto, pues incluso pone su mail personal, pero ¿quién le lleva los bookings? Una tal Lisa en la agencia Disc, ¿no? Hay otros artistas más pequeños que lo que van a poner es sencillamente su mail de contacto. Entonces, como veis, la manera de abordar a estos artistas desde un departamento de booking es muy distinto, ¿sí? Una vez tenemos firmado estos contratos y el departamento de booking tiene confirmado al artista y demás, pues hay que activar unos procesos que se conocen como los procesos de producción artística, que tienen que ver mucho con dos conceptos de los que también hablamos, sobre todo en el módulo de Music Business, el que dura 20 horas, que son el rider y que son el press kit. Son dos puntos súper importantes. Y cualquiera de vosotros que se plantee tener una carrera semiprofesional o profesional como DJ, tiene que estar pensando ya, a partir de hoy, en un press kit y en un rider. ¿Por qué? Pues porque estos documentos son los que tiene la agencia de booking o los que tenemos nosotros, ¿no? Que son reclamados por el departamento de booking y que de repente van a saltar al resto de departamentos de los que os voy a hablar ahora, que pueden estar comprendidos dentro de una promotora. Entonces, el press kit. En el caso del press kit es un paquete de información comprendido por una cosa que se conoce como la bio, ¿no? La biografía, y un segundo paquete de información, digamos que contiene fotografías o imágenes, ¿no? En el primer paquete de contenido, en la bio, tiene que aparecer pues, una breve historia de nuestro recorrido y nuestros links a las redes sociales o aquellos links que nosotros consideremos de interés, ¿no? Es una manera para que un promotor o una promotora o una agencia de booking, quien sea, o un sello discográfico, vea ese documento, lea el recorrido y si le genera un interés, vaya a los links, escuche la música y se pueda hacer una imagen más o menos precisa de qué es lo que ofrece ese artista. Y en segundo lugar, pues fotografías de promoción que las promotoras o quien sea va a utilizar para las promociones en redes, para los vídeos, para tanto offline como online, ¿no? Estas promociones, estas campañas de promoción para promocionar al artista, al festival o lo que sea. Entonces, este press kit del que hablamos aquí largo y tendido, de hecho, en el módulo de Music Business, todos los alumnos salen de clase con el press kit terminado, salen de clase con un rider tanto técnico como de hospitality, del que ahora os hablaré, también terminado, y saléis de clase con un proyecto personal más o menos planteado, ¿no? Que es algo que desde el primer día yo os ofrezco. Es decir, estáis aquí conmigo durante 20 horas, vamos a dejar planteado, si venís aquí como DJs, pues vuestra carrera profesional como DJ, desde cuál es vuestro nombre artístico, a cómo os estáis vendiendo al exterior, a cómo hay que confeccionar vuestro rider, vuestro press kit, si tenéis que haceros o no tenéis que haceros fotografías. Llega incluso un momento en el que hasta yo os doy contactos de gente de la casa, incluso gente externa si lo necesitáis, cómo hacer unas buenas fotografías, empresas de comunicación, estudios de comunicación que os pueden ayudar a cómo vender vuestro material. Es decir, bueno, plantear vuestro proyecto, ponerle nombre y apellidos, darle forma y que al cabo de un mes entre todos vayamos como desarrollando este proyecto, ¿no? Y de hecho la última clase del módulo está absolutamente centrada en vuestros proyectos y yo hago como una mini asesoría personal a cada uno de vosotros, ponemos en público cuáles son los proyectos y un poco salís de aquí con unas directrices más o menos claras, ¿no? Entonces,
los dos huesos, ¿no? Las dos núcleos importantes del módulo suelen ser el press kit y el rider. Dos cosas a priori súper sencillas, ¿no? Y que todo el mundo dice, bueno, escribir 4 líneas sobre mi recorrido y hacer 4 fotos es muy sencillo. Mentira, es algo clave, es algo que uno como promotora o como sello ve muy rápidamente si hay un trabajo o no hay un trabajo, ¿no? Y luego, además, un segundo aspecto importante, junto con la biografía, inmediatamente después están las redes sociales. Yo con 2 clics puedo ver si detrás de esas redes hay alguien profesional o no. Con una cosa tan tonta como un header como el que os he puesto antes en pantalla, ¿no? Un header de SoundCloud, pixelado o no pixelado, o una biografía con faltas de ortografía, o unas fotos de promo hechas con un móvil a baja resolución. Cosas tan tontas como esta. Cómo preparar un paquete de contenido lo más profesional posible para que vosotros como DJs podáis venderos. Cuando contactéis a una discoteca, a un bar, a un festival, a quien sea, cuando contactéis a alguien, tener un press kit es, os lo digo de verdad, es primordial. Y un press kit puede ser un documento PDF con vuestra información y 4 links, o puede ser un email redactado directamente por vosotros, donde ponga esta información de una manera básica, ¿no? Entonces, esto es importante y de hecho dedicamos 2 clases, una clase al press kit y otra clase al rider. Entonces, una vez, ¿por qué os hablo de esto? Pues porque una vez tenéis cerrada la actuación, o tenéis cerrado un mix con una radio online, o tenéis cerrado lo que sea, casi inmediatamente después os van a pedir un press kit. Necesitan vuestra información. ¿Por qué? Porque os van a tener que estar vendiendo en redes sociales, van a tener que estar hablando de vosotros donde sea y van a necesitar esta información. Que en este caso, en el caso de las promotoras, ¿no? La agencia de Booking ha estado hablando con el departamento de Booking de la promotora, han cerrado el contrato y desde Booking le piden al artista el press kit. Y el press kit va a ir a parar al departamento de marketing. Y el departamento de marketing con este press kit lo que va a hacer es vender al artista por redes, si tienen evidentemente una web donde comprar entradas y donde ver las descripciones de los artistas, pues va a estar poniendo las fotos en alta resolución, los links a las redes sociales, es decir, es un paquete de contenido que desde el departamento de marketing lo van a utilizar constantemente. Si el departamento de marketing intenta encontrar entrevistas para esos artistas para promocionar el evento, pues siempre van a estar tirando de ese press kit, ¿no? Entonces, como podéis imaginaros, es un contenido súper importante. Y por otro lado, como os decía, está el press kit, ¿no? Mira, el press kit es de lo que estaba hablando ahora. Pregúntanos ver si se cuelga en alguna web o se manda directamente a los promotores. Vale. Los press kits, digamos que no hay un formato válido. Con los años ha cambiado y hoy en día las herramientas son digitales y esto es así. Entonces, yo suelo recomendar hacerlo de 2 maneras distintas, pero en realidad tenéis que subirlo a la nube, ya sea un link a Drive, ya sea un link a Dropbox o a aquel servicio que vosotros consideréis. Pero yo recomiendo que el press kit esté subido a Drive, por ejemplo, pongamos el ejemplo, ¿no? Y que cuando yo me ponga en contacto con una promotora o con quien sea, le diga, hola, soy Pepito, soy tal, soy cual, me interesaría tocar aquí, lo que sea, no sé cuántos, aquí te adjunto el link de mi press kit por si le quieres echar un cable y podéis añadir alguna cosa más. Y en ese link, digamos, va a dirigir a una carpeta de Drive en la que va a estar un documento PDF, un documento de texto con vuestra biografía y vuestras redes, de nuevo, y una carpeta con vuestras fotos. Eso es el press kit. Ese link a Drive, ese link externo, ese es el press kit. Puede haber una tercera carpeta donde tengáis, ¿no? Si es el caso si es el caso en el que os estáis dirigiendo a un sello discográfico, puede haber una tercera carpeta donde esté, pues, material inédito, ¿no? Oye, pues aquí tienes
10 canciones en las que he estado trabajando por si te las quieres escuchar. O un mix que he grabado que va a salir para NTS, para NTS, dentro de 6 meses, pero te lo dejo escuchar en exclusiva. Es decir, opciones hay muchas, pero por lo general es un link externo. Yo no os recomiendo utilizar WeTransfers ni este tipo de links que requieran una descarga a la persona que lo reciba, porque al final compromete al receptor a descargarlo y almacenarlo. Incluso podéis caer en el clásico error de que el destinatario se haya descargado muchos documentos y al final casi no sepa ni distinguir de dónde venía una cosa o de dónde venía otra. Entonces mi recomendación es la manera más sencilla, un link externo con un par de carpetas, incluso una en la que estarían las imágenes o sea, dentro de esta carpeta externa, un PDF y una carpeta con imágenes. Cómo hay que subir este PDF, cómo hay que escribirlo y cómo hay que hacer estas imágenes es algo de lo que hablamos en profundidad en el módulo de Music Business. Lo veréis referenciado de muchas maneras distintas. La manera más pro, digamos, ¿no? La manera más estándar y más actual se conoce como EPK. EPK traducido a Electronic Press Kit. Hay mucha gente que pide, pásame el EPK, mándame el EPK. Pues cuando vosotros preparéis vuestro Press Kit, ¿no? Tenéis que ya dejarlo referenciado como EPK y también es, bueno, un pequeño consejo, ¿no? Si lo nombráis de esta manera, pues os da ese plus de profesionalidad, pero comúnmente se conoce como Press Kit. Este sería el primer documento súper clave y súper básico si hablamos de un artista, de un productor en relación al music business, o incluso centrándonos en vuestra carrera como DJs. Press Kit, importantísimo. Segundo documento, que es este segundo documento que el departamento de Booking va a pedir el artista, el rider. Un rider anteriormente, o es igual, incluso hoy en día, tiene dos partes distintas, diferenciadas. La parte técnica y la parte hospitalaria. Y sobre todo con los alumnos que empiezan, o incluso con alumnos quizá como vosotros, que lleváis muchos años pinchando, pero no de una manera profesional, es un ejercicio que os cuesta muchísimo hacer. Y de hecho yo me encuentro con muchos alumnos que están súper bloqueados y que ellos consideran que no es necesario que confeccionen estos documentos. ¿Por qué? Pues porque por una parte el rider técnico es un documento en el que dejo reflejado cuáles son mis necesidades técnicas a la hora de tocar, ¿vale? Pues si quiero pinchar con dos Technics, con una 900, con unos 2000 Nexus 2, etcétera, etcétera. Y por otro lado, mis requisitos más allá de lo técnico, lo que se conoce como Hospitality Rider. Hospitality Rider es, pues desde qué quiero comer, a dónde quiero dormir, a qué necesito más allá de todo lo que es técnico, ¿no? Transporte, alojamiento, manutención, el trato. Claro, aquí es donde más bloqueo hay en los alumnos. Hostia, yo estoy empezando y ¿para qué tengo que estar pidiendo un hotel de 3 estrellas o un hotel de 2 estrellas? ¿O por qué tengo que estar hablando sobre lo que quiero comer? ¿O cómo quiero viajar? ¿O si quiero dormir aquí o allí? ¿Es necesario? ¿Es necesario? ¿Por qué? Pues porque quizá ahora no lo vais a necesitar, pero dentro de 2 años os va a salir ese bolo, os van a pedir el rider y ya lo vais a tener listo. Y creo que es mucho más interesante abordar la parte del rider desde el mejor de los casos, es decir, os llega un evento con cara y ojos y os pide un evento de Madrid, o un evento, pensando estando afincados en Barcelona, un evento que esté fuera de vuestra ciudad, que os pida un rider, y ese rider en realidad se está refiriendo a absolutamente todo, técnico y hospitalario. En el caso de los riders, pues de nuevo, en el módulo estamos 2 horas viendo ejemplos,
redactando vuestros riders, incluso os enseño algunos de los riders que yo utilizo, ¿vale? Para tocar en función del formato, pues porque no es lo mismo un rider de un set de DJ, ¿no? Alguien que pincha con 2 platos, alguien que pincha con 4 platos de vinilo, con una mesa rotatoria, con un módulo de efectos, y evidentemente tampoco es lo mismo un rider de alguien que toca en directo con 2 sintetizadores, una caja de ritmos o lo que sea, ¿no? Entonces, vemos varios ejemplos de riders técnicos de DJs y riders técnicos de actuaciones en directo, ¿vale? Para que veáis bien cuál es la diferencia entre unos y otros. ¿Y por qué es importante esta diferencia? ¿Y por qué es importante, si tenéis estas 2 facetas, que realmente confeccionéis 2 riders técnicos distintos? Pues porque es mucho más caro para una promotora contratar una actuación en directo que un set de DJ. ¿Por qué? Pues porque muchos de vosotros en el rider técnico vais a pedir 2 platos Technics y una mesa Technics, o una mesa Elena Heath, o pocas cosas más, pero más o menos se van a estar moviendo por allí, ¿no? Este combo de mixer y platos Pioneer, o mixer Allen & Heath y platos Pioneer, o algún modelo quizá que salga de la marca Pioneer, son los clásicos, son los estándares. Cualquier club o festival que se precie va a tener en la cabina montado este equipo casi de serie, y muchos clubs tienen 4 o 5 platos de backup, ¿no? de repuesto en almacén. Entonces, cuando vais a pinchar a un sitio y vuestro rider técnico es 2 platos Technics y una mixer Technic, no estáis en muchos casos pidiendo que alquilen un material ad hoc, porque ya lo tienen. En el caso de una actuación en directo, sí. Seguramente vais a pedir un stand de no sé qué, una fuente de alimentación no sé cuántos, una mixer con no sé cuántos canales de la marca no sé qué, porque tiene unos auxiliares y no sé qué, una hora de prueba de sonido, porque tal, si cantáis un micro, un amplificador de guitarra. Es decir, cuando vosotros veis a un grupo tocar en directo, en un concierto, y veis a un DJ con una mixer y 2 platos, esto es lo único que ha tenido que poner el festival. Cuando veis a un grupo tocando con amplis, con micros, con una batería, en la mayoría de los casos, todo lo que se considera material e instrumentos, lo que se conoce como backline, lo ha puesto todo la promotora. Entonces, es un evento con unos costes sustancialmente distintos. Entonces, en vuestro caso, es dejar claro qué especificaciones técnicas son importantes, desde los monitores, a la PEA, a los platos, a cuánto tiempo necesitáis para pinchar, para probar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso del hospitalario, pues qué necesitáis para funcionar. Y cuando tenéis un perfil semiprofesional o incluso ya profesional, es muy importante no dormir en sofás, como digo yo, no estar comiendo pizzas frías cuando vas a tocar por ahí todo el día, que te paguen cuando te tienen que pagar y que te venga a buscar alguien pues al aeropuerto o a la estación de tren sin que vaya borracho, sin que se haya fumado un porro o sin que haya hecho este tipo de información que nos puede parecer muy, muy absurda, pero es muy importante. Y ya no es por el hecho de, es que yo soy un señorito y quiero que me traten así. No, es una manera de mostrar a las promotoras que eres una persona profesional y que vas ahí por trabajo, no vas de fiesta, ¿no? Cuando quieres ir de fiesta, tú lo que haces es irte de fiesta. Y si un amigo tuyo monta un evento y ahí quieres pasarlo bien y salir de juerga, es tu decisión. Pero tienes que mostrar profesionalidad. Y tanto los press kits como los riders es vuestra carta de presentación al exterior, es vuestra manera de decir soy alguien profesional, es vuestro DNI, ¿no? De alguna manera. En estos tracklists de Hospitality, pues también lo mismo, en clase ponemos un montón de ejemplos distintos, que van desde los casos, incluso hablamos de algunas anécdotas de algunos artistas, más tops y menos tops, que piden cosas como muy absurdas. Pongo algunos ejemplos, os enseño algunos ejemplos y también os hablo de lo que para mí son el sota caballo rey. Es decir, ¿qué hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de mandar un tracklist de Hospitality? Es decir, a mí hay
hay pequeñas cláusulas en estos riders que son más importantes que dormir en un hotel de 3 estrellas o de 4 estrellas. Mucho más importantes, que tienen que ver con mi entorno de actuación, el contexto de la actuación, de cómo yo me subo a una cabina y en qué estado de ánimo llego para pinchar y en qué condiciones llego, ¿no? Y esto es mucho más importante que pedir la botella de no sé qué o pedir que quiero ir a un sitio de una estrella Michelin. Esto para mí no es tan importante, sino de qué manera yo abordo otras temáticas. Entonces, un poco para responder ¿no? de una manera análoga a la pregunta que hacíais de ¿y cómo se tiene que entregar un rider? Un rider es un documento de texto, que puede estar subido también, evidentemente, en la nube, pero es un documento de texto, tal cual, dejando claro cuáles son las especificaciones técnicas, las especificaciones hospitalarias, y en algunos casos se pone como algún gráfico de cómo tiene que estar montada la cabina y tal, pero muy sencillo. No me quiero enrollar mucho más con esto porque ya os digo, cada uno de estos elementos, tanto el press kit como el rider, que no os he escrito como... Borro aquí lo de promotora, pongo una P. El primero es el press kit y el segundo es el rider. ¿Vale? Rider técnico, y lo que también se conoce como Hospitality Rider, ¿vale? El rider de hospitalidad o el rider técnico. Son dos riders distintos y hoy en día se mandan ya conjuntamente en un solo documento. ¿Sí? Entonces, digamos que de todo el universo de las promotoras, en esta parte es en la que me paro, ¿no? y dedico más tiempo a la masterclass porque creo que es la que más os atañe, ¿no? Esta parte de cómo yo puedo vender o cómo yo puedo mostrar mi trayectoria o mi proyecto al exterior. Y en este caso, en el mundo en el sector discográfico del que os he hablado antes, estos press kits os ayudarían a que los sellos discográficos vean vuestro recorrido, ¿no? Los ARs vean vuestro recorrido, y en el sector de la industria del ocio, de los espectáculos, que las promotoras vean cuál es vuestro recorrido, ¿no? Es como una manera diferente de abordar. Entonces, volviendo y para despejar este último tramo estamos ya terminando, es la recta final. Este último tramo va a ir mucho más ligero, porque a mí me interesaba sobre todo que os quedase claro esta zona de aquí. Por cierto, en el módulo de Music Business también os enseño lo que se conoce como las hojas de ruta, ¿no? Una vez todos estos acuerdos se han cerrado entre artistas y agencias de booking, o sea, entre departamentos de booking, artistas, etcétera, etcétera, hay otros documentos de por medio que se conocen como las hojas de ruta, ¿no? Que los artistas recibimos una semana antes de ir a tocar, que nos dicen pues, cuál es todo nuestro itinerario. Y os enseño también algunas de estas hojas de ruta. ¿Por qué? Pues porque aquí vienen alumnos que son DJs y productores, pero también vienen alumnos que quieren montar una promotora o que quieren montar un sello discográfico. Entonces, es importante que sepáis que hay otros documentos internos que también tienen muchísimo sentido en el sector de las promotoras y en el sector del ocio. Entonces, más departamentos al margen del departamento de booking. Pues la producción, que puede ser producción logística, ¿no? Logística, producción artística, producción técnica. Es decir, dentro de una promotora grande existe el departamento de producción, y el departamento de producción se encarga, pues en función de la envergadura del evento, pues tendrá subdepartamentos, como por ejemplo el de producción logística. Producción logística pues va a montar, ¿no? Si nos fijamos en
Bueno, es igual, tampoco nos vamos a extender, pero si nos fijamos en un mapa, ¿no? Cuando llegamos a un festival grande y vemos en la aplicación o donde sea un mapa de dónde están las instalaciones, aquí están los servicios, la ambulancia, el restaurante, los escenarios, etcétera, etcétera. Todo este planning ha salido de producción y la parte logística se va a encargar de que este mapa se traslade a la realidad, ¿no? En el caso de la producción artística, va a ser la parte de producción que se va a estar comunicando con Booking, ¿no? Y va a decir, oye, pásame toda esta información que tú tienes de los artistas para que yo pueda comprar los vuelos, reservar los hoteles, preparar los caterings, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, producción logística, producción artística y otra gran rama de la producción que es la técnica. Y la producción técnica también se va a comunicar con el departamento de Booking, pues porque ¿qué le va a estar pidiendo? El rider técnico, ¿no? Es decir, el rider de hospitality, ¿no? Os hablaba de la parte hospitalaria del rider, se va a ir a producción artística, ¿no? Y la parte del rider técnico va a ir a producción técnica. Entonces, producción técnica, ¿a qué se dedican? Pues cuando entráis en un evento lo tenéis claro, pues a montar la parte técnica, no el escenario, sino la PEA, los altavoces, las etapas, la iluminación, técnicos de sonido, técnicos de luces, toda la parte técnica. En el caso de una producción logística se encargaría de montar el escenario, pero en el caso de montar la parte técnica ya estamos hablando de producción técnica, valga la redundancia, ¿sí? En estas tres áreas, o en el área de producción, quizá de todos los departamentos de una promotora, es donde más salidas profesionales hay. Es cuando yo os decía, cuanta más variedad y cuanta más predisposición tengáis a ampliar vuestro abanico profesional, mejor. Y en este departamento, en el de producción, hay muchísimo trabajo, y sobre todo los eventos grandes. Donde más gente necesitan es en producción. ¿Sí? Entonces, si os fijáis, aquí lo que estamos haciendo es hablar de departamentos, y ahora vamos a poner al departamento de marketing aquí también, ¿no? Que sería un tercer gran departamento. Marketing, pues las campañas de comunicación, las campañas de venta, de cómo todo este line-up, de cómo toda esta historia, esta lista de artistas se pueden vender de una manera concreta para que la gente vaya a parar a la plataforma de venta de tickets y pague la entrada, ¿no? O para que la gente, una vez esté dentro, quiera comprarse una camiseta en el puesto de merchant, quiera tomarse una cerveza o lo que sea, ¿no? Entonces, cómo este departamento de marketing vende todo el paquete para que la gente pague. Y si os fijáis, aquí estoy hablando de tres bloques que lo único que hacen es gastar dinero. Aquí contratando artistas, aquí alquilando material y montando el pitote, el pifostio, y aquí invirtiendo en campañas de comunicación, en campañas offline y online para que la gente conozca este evento. Entonces, digamos que hay, a partir de aquí, ¿no? A lo que se dedicarán los departamentos, o los departamentos de los que nos hace falta hablar, es estos departamentos que generan o que ingresan recursos, ¿no? Más allá de la venta de entradas, que estaría aquí también, del ticketing, que está semi vinculado con el departamento de marketing. Pero, es decir, ¿cómo nosotros generamos ingresos en una promotora? Pues al margen de los tickets y al margen del merchant y de lo que se pueda generar in situ, comida, bebida, etcétera, hay muchas maneras de conseguirlo. Y esto es algo de lo que también hablamos en el módulo, porque digamos que tiene mucho contenido sobre el que hablar. Subvenciones, sponsoring, micromecenazgo, hay muchas variantes distintas. Y suelo, digamos, utilizar varios ejemplos de varios festivales para que un poco lo visualicéis. Pero aquí también hablamos más en profundidad de cómo se pueden hacer campañas de crowdfunding o de micromecenazgo, cómo se puede preparar un dossier de sponsoring para un posible sponsor.
de qué manera se pide una subvención. Es decir, yo tengo una empresa, puedo pedir una subvención, soy una asociación, puedo pedir ir a un patrocinador y pedirle que sponsorice mi evento. Entonces, ¿cuáles son estas vías, ¿no? Y una manera clara de verlo, siguiendo con el ejemplo de Sonar, por ejemplo, aquí tenemos una pestaña, en todas las promotoras habidas y por haber, tenemos una pestaña que habla de los partners, ¿no? Y en este caso, los partners nos hablan acerca de cómo una promotora está recibiendo dinero al margen del ticketing, al margen de las entradas. En primer lugar, en este caso nos dicen que Advance Music es la empresa, la promotora que está detrás de Sonar, ¿no? Una iniciativa con la colaboración, entidades públicas. Digamos que en cuanto a jerarquía, después de la promotora, lo más importante a nivel mediático es recibir dineros públicos. ¿Por qué? Porque es una manera de trasladar un estatus, ¿no? de generar una confianza al público y decir, esta iniciativa está soportada por organismos públicos. En este caso, pues Generalitat, Ayuntamiento, etcétera, etcétera. Patrocinadores, en este caso una relación comercial absolutamente distinta. Empresas privadas donde ponen dinero privado y donde esperan un retorno económico y un impacto medible, ¿no? Un impacto que se pueda traducir a unas cifras, en este caso una cervecera, que suelen ser las cerveceras las que se suelen comer el pastel, ¿no? del sector de los patrocinadores principales. Otros patrocinadores, patrocinio de pues una segunda fila de patrocinadores que seguramente ponen dinero también, pero no en el mismo orden que Estrella Damm, en este caso, ¿no? O puede que estén dando en especias, vete a saber, pero por lo general, si son patrocinadores, tiene que haber pasta de por medio. Un partner de ticketing, pues bueno, se vende a través de DICE y a través de DICE pues hay un partnership de, vale, sois nuestra única plataforma, me lo invento, única plataforma de ticketing y a cambio nos hacéis un precio especial y os quedáis una comisión más pequeña que si yo estoy en 3 plataformas distintas. Partner tecnológico, pues bueno, pues Pioneer. Quizás solo por el hecho de que esté este logo aquí, pues a Sonar no le cuesta un duro tener todas las cabinas de DJ montadas en los escenarios, ¿no? Son relaciones comerciales de otro tipo. Y con el apoyo de otros organismos, y aquí suelen ser relaciones que no tienen que ver con una relación, o sea, con un intercambio económico, otro tipo de servicios. Y medios asociados, medios de comunicación, que también pues, encuentran un punto, un nexo de colaboración con la promotora, pues para que los logos estén aquí, para que la promotora a través de sus redes hable de estos medios de comunicación, a cambio de que estos medios pues, tengan acceso al festival, puedan hacer entrevistas, lo que sea, ¿no? Y aquí distinguen los asociados que tienen realmente un acuerdo firmado y un acuerdo exclusivo, y los colaboradores que no están en esta misma situación. ¿Sí? Entonces, aquí podéis ver un poco cuál sería una estructura muy básica de una promotora. El departamento de booking, el departamento de promoción, producción, el departamento de marketing y el departamento de monetización o ingresos externos. Y con esto, más o menos, queda resumido cuál podría ser, ¿no? El enfoque de la industria musical si nos ceñimos al sector del ocio y al sector del espectáculo. Y con esto, por mi parte, la masterclass ya habría terminado. Yo os invito a, si tenéis alguna duda y queréis, hay algo que se os ha quedado en el tintero, pues estaré encantado de responder. Y si no, pues también os invito a que echéis un ojo a eso, al módulo de Marketing y Music Business. Son 20 horas, suele durar alrededor de un mes, digamos que hay muchos contenidos, pero todos tienen que ver con lo que yo he contado hoy y cada uno de los sectores donde me he ido parando suelen ser clases de 2 horas, hablamos muy en profundidad de muchísimos temas y luego también pues, tenemos el curso de 3 meses de DJ donde aparte de aprender a pinchar, también
yo os doy algunas clases concretas. En primer lugar, una clase de géneros musicales, donde yo hablo de toda la historia de la electrónica y hablo de todos los géneros y subgéneros, ¿no? Para aquellos DJs y productores que no tienen muy claro qué es lo que están pinchando, ¿no? Y cómo definir lo que están pinchando. Y luego también pues, doy una clase de asesoramiento legal, pues eso, lo que os comentaba antes. Cómo enfocaros un poco a nivel profesional para poder abordar pues, la monetización de vuestras actuaciones y de cómo poder comprender qué son los royalties, qué son los derechos de autor y cómo se firma un contrato, ¿no? Para que más o menos tengáis clara cuál es la parte legal, que es más dura y a veces más difícil de comprender, y cómo pues, lo tengáis claro y podáis moveros con facilidad en este entorno. Entonces, bueno, si me confirmáis, mis compañeros me confirman que no tenemos preguntas, pues ya podremos despedirnos. El jueves que viene. ¿Sí? Bueno, pues nada, ha sido un placer, espero que os haya gustado la clase y nos vemos el jueves que viene en la siguiente Masterclass. Cuidaros, que vaya bien.